El Centro Democrático, Mano Firme, Corazón Grande, se propone 1 o 2 veces a la semana presentar un resumen de nuestras diferentes propuestas temáticas. ¿Cómo se vienen construyendo estas propuestas temáticas? En un intenso diálogo con los colombianos y con la ayuda de académicos. Entonces vamos a proceder de la siguiente manera. El doctor Oscar Iván va a presentar algunos de los temas que venimos estudiando en todo el país y me permitiré después hacer algunos agregados y comentarios, como quiera, que él es nuestro candidato a la presidencia y nosotros tenemos las responsabilidades de las listas de Senado y de Cámara del Centro Democrático. Muchas gracias, estimados periodistas, por acompañarnos, y ofrecemos la palabra a nuestro candidato a la presidencia, el doctor Oscar Iván Zuluaga. Bueno, gracias, presidente. Buenos días para todos. Aquí está. Que quería pronto usar para ir poniendo los puntos ahí. Bueno, no se nota, sí. Bueno, buenos días. Queremos explicarles a ustedes los componentes de nuestra propuesta para el sector agropecuario. Un antecedente. El sector agropecuario hoy en Colombia no es rentable y esto está afectando las posibilidades de creación no solo de empleo, sino de un verdadero desarrollo social en el campo. Para nosotros, la recuperación del sector agropecuario es la base para que Colombia viva y sienta la paz. 7 componentes tiene nuestra propuesta agropecuaria. Primero, hoy encontramos una seria crisis en materia de deudas del pequeño, del mediano productor. La ola invernal 2010-2011 para muchos productores agrícolas no les ha dado las posibilidades para poder atender el pago de las deudas. Los demás sectores productivos, cafeteros, arroceros, paperos y en general todos los productores agrícolas hoy enfrentan un serio problema para poder atender sus obligaciones financieras. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es, primero, estudiar y conceder un alivio y un perdón de deuda a pequeños productores para que puedan volver a recuperar su producción en sus fincas. La condición de ese alivio de deuda es que sigan produciendo en sus fincas. Esto va a quitar el riesgo de que sus fincas se las tengan que entregar al sistema financiero por su incapacidad de pagos. Y el segundo componente de este plan de deudas es lograr una refinanciación a tasas equivalentes a la inflación para que los productores puedan atender en un periodo de tiempo mayor sus obligaciones actuales. De esta forma vamos a recuperar la capacidad de crédito y la capacidad financiera de los pequeños productores. El segundo componente de nuestra política agropecuaria es, para poder garantizar acceso a nuevos créditos, una propuesta muy ambiciosa. El sector agropecuario necesita largo plazo y que el costo de los créditos no supere la inflación. Se requerirá un esfuerzo y un apoyo económico importante del Estado para poder soportar al productor agrícola y tenga la tranquilidad y el apoyo para adelantar sus actividades de producción. La tercera propuesta para el sector agropecuario, una ambiciosa utilización de maquinaria y equipo. Nos proponemos reducirle el IVA a la maquinaria agrícola para poder estimular la producción con mayor tecnología y que el pequeño y el mediano productor tengan acceso a tecnologías. Unos equipos como por ejemplo los tractores permitirían que a través de programas de asociación pequeños productores tengan acceso a utilizar maquinaria en sus faenas de trabajo para el sector agropecuario. Cuarta propuesta, una política de reducción de costos para la producción en el sector agropecuario. Fundamentalmente tiene 2 componentes. El primero, lograr una reducción en las tarifas de energía, esenciales
para el desarrollo de actividades productivas en el campo, a título de ejemplo, la industria láctea. Y el segundo, una política que tenga para que el costo de los insumos y fertilizantes de Colombia sea competitivo y no tengamos lo que hoy se vive, que los costos de los insumos en Colombia, por ejemplo, son superiores a los de Perú. Colombia tiene que garantizarle al productor agropecuario competitividad en sus insumos, en sus productos fertilizantes. Quinta propuesta para el sector agropecuario, una inversión amplia en las redes terciarias y veredales, que son esenciales para la competitividad del pequeño productor y del campesino. Una política de mantenimiento permanente, preventiva, para evitar que cuando llegue la ola invernal, el productor agropecuario se encuentre ante la dificultad de que no tiene cómo sacar sus productos y donde muchas veces el transporte cuesta más de lo que vale sus productos. Fundamental la recuperación de redes terciarias y veredales para el pequeño productor campesino. Sexta propuesta para el sector agropecuario, un ambicioso programa de ampliación de la oferta agrícola, aprovechando las oportunidades de los tratados de libre comercio que nos abren mercados para el desarrollo de nuevos productos. Lo queremos hacer especializando las regiones. A título de ejemplo, estamos pensando en un distrito agroindustrial en La Guajira. Vemos con sumo interés la posibilidad de desarrollar un distrito para producir aguacate de exportación en Montes de María, o ver cómo se puede desarrollar el cultivo del mango a gran escala en el sur del Cauca, en el Patía, para sustituir cultivos ilícitos, o cómo podemos lograr en el departamento de Nariño un gran desarrollo, por ejemplo, del cultivo y la producción de la papa criolla. Colombia necesita, para generar empleo y riqueza en el campo, el desarrollo de nuevos sectores y una ampliación de la oferta agrícola para canalizarla al mercado de exportación. Y la séptima propuesta, un ambicioso programa de innovación, ciencia y tecnología. Para aprovechar la infraestructura de organismos de investigación, vamos a recuperar el ICA, para que el ICA sea realmente una entidad que preste la asistencia técnica que se requiere para que Colombia pueda producir de la mejor manera. Vamos a fortalecer las universidades regionales, recursos de regalías, donde hoy el 10% tienen que invertirse para innovación, ciencia y tecnología, van a ser la gran fuente para hacer una verdadera transformación del campo. Hay que recuperar la rentabilidad del campo, pero con mayor tecnología, con mayor investigación, para poder garantizar altos niveles de productividad y de competitividad. 7 propuestas concretas que al final van a recuperar la rentabilidad del sector agrícola y nuevamente Colombia va a tener en el sector agrícola uno de los pilares en el crecimiento económico. Recordemos que en Colombia hoy en el sector rural viven 11,5 millones de colombianos y allí es donde se dan los mayores niveles de pobreza, de falta de seguridad social, de baja cobertura en materia de las prestaciones como pensiones y demás, fruto de la falta de empleo por no tener grandes inversiones y una política agrícola que desarrolle estos puntos que acabo de mencionar. Ese es el compromiso del Centro Democrático para alimentar una propuesta que recupere la agricultura y Colombia vuelva a tener en el sector agrícola la base del crecimiento económico, del empleo y de la transformación social. Yo quisiera afirmar lo siguiente, estimados comunicadores. Nosotros, los candidatos a Senado y Cámara del Centro Democrático, apoyamos totalmente estas propuestas de nuestro candidato a la presidencia, el doctor Óscar Iván Zuluaga. Y hago los siguientes comentarios. El mundo necesita para el año 2030 incrementar la producción de alimentos en un 50%. Muchos países no podrán incrementarla por el cambio climático, porque tienen copada la frontera agrícola. El cambio climático es una amenaza, como quiera que pueda haber una disminución de la productividad del 25%. Países como Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia tienen todas las posibilidades. Entonces, la agricultura, el agro colombiano es una solución social para el país, una solución económica y una gran posibilidad para cumplir el país con los retos del planeta, como ese 50% que se requiere
de incremento de la oferta alimentaria. Sobre la propiedad de la tierra, nosotros queremos agregar lo siguiente, 3 puntos. Primero, protección al propietario honesto, seguridad jurídica, mediano, pequeño y grande. Segundo, acelerar extinción de dominio sobre tierras adquiridas por corrupción, narcotráfico, despojadores. Tercero, cuando uno ve la llanura oriental, que tiene 180.000 kilómetros, y es una despensa para la patria y para el mundo, creemos que no se puede permitir la apropiación extranjera de esa tierra. Se nos agotaría muy fácilmente. Entonces, este no es un tema político, sino un tema práctico. Un país con 47 millones de habitantes, que no tiene muchas reservas de tierras planas cultivables. Por ejemplo, nosotros tenemos 600.000 kilómetros de selva. Eso no lo podemos tocar. Por eso hemos pensado que allí donde se puede ampliar la agricultura, etcétera, se debe restringir la propiedad para que las empresas extranjeras no apropien esas tierras. Y vamos a la propiedad campesina. Nosotros tuvimos en el gobierno un experimento muy importante, que era la financiación en condiciones sumamente equitativas de adquisición de tierra con proyectos productivos de campesinos. Creemos que eso se tiene que estimular en la patria. En cuanto a la infraestructura de producción agropecuaria, nosotros proponemos que el país agilice muchísimo el tema de financiación de pequeños distritos y de los grandes distritos. Hace una semana me sorprendió con mucha tristeza la parálisis que se observa en la construcción de ese distrito multipropósito de ranchería en La Guajira. Bien, el gobierno nuestro invirtió allí en la presa, en la tubería matriz, se hizo una inversión de 600.000 millones, la administración Santos se comprometió a darle continuidad. Lo que se observa en La Guajira es una parálisis y, sin embargo, mientras paralizan eso, a un solo parlamentario le dan 70.000 millones en auxilios parlamentarios. Nosotros queremos recabar sobre el tema de la financiación. La situación del agro colombiano es tan difícil que si hace 10 años hubiéramos propuesto que las tasas de interés no deberían exceder inflación, eso habría parecido populismo. Hoy es un imperativo. Lo comprobaba ayer en el Ariar y en el Meta, donde se ha retrocedido bastante en una economía muy dinámica que traíamos allí de plátano, de maíz, una economía muy dinámica que traíamos de piscicultura, de palma africana, de caucho. Eso está bastante deprimido hoy, con el agravante que todos esos agricultores y comerciantes están extorsionados por el grupo terrorista de la FARC. Nosotros creemos hoy que se requiere pensar en un esquema de financiación del campo colombiano con tasas de interés que no superen inflación. Viene el tema de insumos. Quiero recabar sobre lo que ha dicho el doctor Oscar Ibar. Ayer nos decían en el Meta, con un bulto de abono compuesto que vale 83.000 pesos, la agricultura colombiana no puede ser competitiva. Por eso, la propuesta de que estos insumos hay que rebajarlos. Y alguien me decía, pero ¿cómo van a hacer para reducir el costo del fertilizante si no paga IVA o no paga arancel? Yo creo que el país va a tener que hacer un esfuerzo. Por ejemplo, las cooperativas cafeteras nos decían que si el gobierno las financiara para poder hacer importaciones de fertilizantes en grandes volúmenes, ellas podrían entregar a los productores abono compuesto no a 70, 80.000 pesos el saco de 50 kilos, sino a 50, 53.000 pesos. Hay que pensar en diversos mecanismos para dar un gran alivio en materia de fertilizantes e insumos básicos a los agricultores colombianos. La propuesta de educación de nuestro candidato es formidable para el sector agropecuario, no solamente por la extensión de la educación a todo el país, no solamente por la universidad virtual o presencial a todo el país,
no solamente por el mayor crecimiento del CEN en todo el país, sino porque aquella oferta de que los estudiantes tengan en los colegios oficiales 2 alimentos al día puede significar una inyección de 5 billones para el campo colombiano. Eso ayuda muchísimo. Entonces, estas son unas de las propuestas que hemos venido estudiando. Ahora, por supuesto, nuestras políticas sociales de salud, vivienda, educación, todas las políticas sociales están conectadas con el agro colombiano. Sobre estos temas, con el mayor gusto, estimados comunicadores. Termino con esto. Qué tristeza, el ICA. El ICA, en lugar de estar promoviendo investigación, aplicando protocolos para que podamos tener acceso a los mercados internacionales, resolviendo problemas de obstáculos sanitarios, el ICA se lo entregaron a un grupo político y lo han dedicado es a asignar contratos politiqueros. Terminaría yo con estos temas. ¿Qué grupo político? Hablemos de agricultura, ese tema vendrá en los próximos días. Expresidente, precisamente se acordó un tema de agricultura en La Habana. Hay muchas de sus propuestas que también están incluidas ahí, pero digamos, no es suficiente con lo que acordó el gobierno de las FARC en La Habana para una eventual reforma. La verdad es esta. Los temas agropecuarios en una democracia hay que definirlos con el sector agropecuario, con los colombianos que trabajan y producen, no con el terrorismo que ha sido destructor del sector agropecuario. Presidente, usted hablaba de acelerar el tema de extinción de dominio y hace poco el gobierno precisamente se aprobó un proyecto en ese sentido. ¿Cuál sería su propuesta para acelerar esos procesos de extinción? El gobierno nuestro tuvo 2 leyes extraordinarias. La primera de ellas daba la oportunidad a la policía judicial, a los fiscales, de entrar a congelar tierras en el caso de que se tuviera duda sobre la adquisición lícita por parte del propietario. Eso estaba ayudando muchísimo. Después apareció otro obstáculo, que la notificación, la falta de notificación, la notificación personal se estaba convirtiendo en un elemento dilatorio. También la eliminamos. Y después en la Corte Constitucional tomó unas decisiones en contra y el gobierno no buscó alternativas. Entonces, durante estos años se ha desacelerado muchísimo el proceso de extinción y a cambio de eso lo que han hecho es crearle inseguridad jurídica a gente honorable del campo colombiano. Y eso está creando muchas dificultades en el campo colombiano. Sobre el nuevo estatuto de extinción de dominio, nosotros vamos a hacer un examen para pronunciarnos en los próximos días. Expresidente, sobre el tema agrario, precisamente hablando de ese tema en Tunja, pues se presentó un incidente que se registró bastante en las redes sociales, digamos, gente inconforme. ¿Qué comentario al respecto? Algún tema concreto, querido amigo, porque allá nosotros tuvimos unos conversatorios bien importantes con la ciudadanía y después de que terminó nuestra gran manifestación, como yo soy metido y discuto en toda parte y le doy la cara a todo, me fui a discutir por ahí en una esquinita con otros, pero algún tema concreto. Por ejemplo, hablemos del TLC. ¿Qué había antes de los TLCs? Apertura. Nosotros abrimos nuestro mercado y no nos abrían los mercados externos. Entonces a nosotros nos pareció que en lugar de seguir con apertura debíamos avanzar con los TLCs. Yo dije, ¿qué es mejor? Que en Estados Unidos o en Europa simplemente nos den unas preferencias unilaterales, precarias, que uno no sabe cuánto van a durar, si las renuevan o no, o un acceso permanente. Se tomó la decisión del acceso permanente. Entonces algunos atribuyen los males del campo a los TLCs. Por ejemplo, el tema de la papa cruda, nada tiene que ver con los TLCs. Hay una comercialización simplemente dentro de la comunidad andina, que eso viene de la comunidad andina. Entonces uno ve que el problema de la papa cruda con la comunidad andina es también el problema cuando se quejan los plataneros colombianos por plátano de Ecuador.
o por algún producto del Perú. Eso nada tiene que ver con los TLCs, eso es comunidad andina. Pero ¿cómo se responde a eso? Con las propuestas del doctor Oscar Iván, nuestro candidato, y las nuestras. Que el productor colombiano no tenga que sufrir, no tenga que pagar por los fertilizantes, por los insumos básicos, mayores costos que los que tiene que pagar el productor peruano o el productor ecuatoriano. Hacia allá apunta la propuesta, y eso va poniendo al productor colombiano en condiciones de competitividad con estos otros productores. El tema, por ejemplo, de la leche, lo que ha pasado en los últimos años, que permitieron importar más leche de la que estaba en las cuotas. Hubo orígenes de importación como Chile, no se protegió al productor colombiano, se permitió traer lactosuero para consumo humano directo, se olvidaron de reclamar los apoyos que el gobierno nuestro obtuvo de la Unión Europea para el pequeño productor de leche. ¿Y qué le pasó al país? Cuando yo empecé en la presidencia, Colombia producía 12 millones de litros de leche al día, cuando terminé 18 millones. Ese crecimiento, ¿qué lo originó? La seguridad democrática y la promoción al sector agropecuario. A los productores de leche en esos años les fue bien. ¿Qué proponemos frente a la situación actual? Frente a los TLC, cuando haya que aplicar cláusulas de salvaguardia, que se apliquen. Que por razones de salud pública se prohíba, por ejemplo, que entren lactosueros al consumo humano directo. Que el ICA avance en los protocolos para poder exportar. ¿Por qué no se ha avanzado en el COMPES de industrialización que quedó aprobado desde nuestro gobierno? Los lecheros, con la reducción de costos que ha propuesto el doctor Oscar Iván, con la refinanciación que se ha propuesto, con el hecho de que no tengan que pagar por un bulto de fertilizante 70, 80 mil pesos, sino mucho menos. Con todo eso se puede tener un gran alivio. Sobre todos estos temas hemos hablado con muchos colombianos en muchas regiones del país. Doctor Oscar Iván, una de las propuestas que ustedes tienen es la reducción del IVA a la maquinaria. Esa maquinaria también se está utilizando en minería ilegal. ¿Cómo ponerle también un filtro a ese tema que está afectando y financiando mucho al margen de la ley? Aquí nos referimos a maquinaria fundamentalmente agrícola, que es de labor especializada para el sector agrícola. Y ahí el producto básico, por ejemplo, es un tractor, o para el productor de leche. Son unas maquinarias que permiten, por ejemplo, el almacenamiento de la leche, cuartos de enfriamiento, todo lo que tiene que ver con maquinaria en la labor del sector agrícola. La gran maquinaria que se utiliza en la extracción de la minería, pues es de muy poca utilización en el sector agropecuario. Hay una clara diferenciación entre maquinaria agrícola y maquinaria para la explotación de la minería. Aquí hacemos referencia a la maquinaria para el sector agropecuario. Yo quisiera, sobre la relación minería ilegal y sector agropecuario, hacer las siguientes precisiones. Primero, en el país hay una proliferación de la minería ilegal y se ha frenado la minería legal de alta tecnología. Segundo, hay unas zonas en las cuales el país debería haber acelerado la minería legal de alta tecnología para evitar el crecimiento de la minería ilegal destructora. Hay otras zonas. Alejandro, porque no cuesta sobre eliminación de derroche del gobierno, reducción de impuestos de empresas e incremento del ingreso de la remuneración básica del trabajador, de la remuneración de los trabajadores de menores ingresos, vía vivienda o vía ingreso efectivo.